muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política administrativa que es de interés general. Absolutamente todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Para la muestra este otro botón bien grande. El ex concejal de Medellín, médico sociólogo, como se autodenomina él, y hoy director de Pálpito Social, viene denunciando desde hace 2 meses que la alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Inclusión Social y de Familia, no le está poniendo el suficiente cuidado a cerca de 265 personas que están en situación de discapacidad física y cognitiva severa. Y se refiere, o se refirió hace 2 meses, aquí también en Sinergia Informativa, a que cambiaron de institución, una que lo venía haciendo muy bien desde hace muchos años, porque era idónea, porque conocía la mejor manera profesional de tratar a estas personas, y la cambiaron ahorita por una que se llama Mente Plena y que no tiene todo el conocimiento, y que denunció hace 2 meses a que, como no tienen la suficiente custodia, el suficiente buen manejo, cerca de 50 de estas 265 personas se volaron, permítanme la expresión, se escaparon. Bueno, resulta que ya de esas personas aparecieron 2 muertas. Edward y Janet aparecieron 2 muertas, y se pregunta Luis Bernardo Vélez, ¿hasta cuándo van a reaccionar la Secretaría de Inclusión Social de Medellín y la Personería de Medellín, que sabe del tema desde un principio, para garantizarles a estas personas, primero, a las que están en situación de discapacidad física y cognitiva severa, y a sus familias y a la sociedad, el cuidado especial a estas personas que constitucionalmente se necesitan un cuidado muy especial? Bueno, aquí está entonces Luis Bernardo Vélez llamando la atención. ¿Hasta cuándo?, dice él. Nosotros advertimos y vamos a seguir insistiendo en que son personas, yo las llamaría las personas vulnerables entre las vulnerables, son las personas de las que estamos hablando. Son personas con ninguna capacidad de manejo, de enfrentarse a la vida. Como se dice, lo que usted haga con estas personas, no hay nada, ella la dejan hacer. Entonces, vemos las imágenes, las trasladaron el 30 de marzo de este año a una entidad que no tenía, pues yo en particular no la conocía, no la conozco, y que no tenía, digamos, la trayectoria, el profesionalismo, la vocación de manejar este tipo de personas, porque hay que reconocer que son personas de mucha complejidad, personas, la mayoría o todas tienen que estar medicadas, personas que tienen control psiquiátrico, personas que tienen convulsiones, que tienen epilepsia, que tienen otras enfermedades. Entonces no es cualquier entidad. Dice Luis Bernardo Vélez, personas vulnerables dentro de las vulnerables, o sea, en extremo necesitadas de que el Estado comprenda su situación y no las deje a su libre albedrío, como parece pues que las ha dejado esta nueva institución, según plantea él, Mente Plena. Entonces, él dice que va a insistir con derecho de petición a la alcaldía de Medellín, con derecho de petición a la Personería de Medellín, porque tienen que dar respuesta de dónde están exactamente y cuál es la condición de esas 265 personas en condición de discapacidad física y cognitiva severa. Y lo digo tantas veces porque es que son personas especiales y nos debe quedar absolutamente claro, como nos lo hizo entender Luis Bernardo Vélez, muy claramente nos quedó a nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a hacer ante la personería, que debe cumplir con su función institucional de defender los derechos humanos en general, pero sobre todo los de los más necesitados, como dice Luis Bernardo Vélez, de los más vulnerables dentro de los vulnerables? ¿Qué seguimiento y qué investigación abrió y qué está haciendo en este programa en particular? Porque es que aquí no estamos hablando pues de un trámite, digamos, legal, de un trámite administrativo, estamos hablando de personas que ya han muerto
de personas de vulnerables con discapacidad severa que están en la calle, que la administración municipal las recibió de la anterior administración, las tenía una entidad de toda la trayectoria, el profesionalismo. Es que sí, de las entidades más serias que puedo decir yo que tienen lo social esta ciudad, y lo puede dar fe cualquier gobierno desde hace muchos años, es esta entidad. ¿Dónde están los interventores? Pero yo sí vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias de que la alcaldía responda y la personería responda dónde están estas personas que se les entregó a la entidad por parte de la autorización de la alcaldía de Medellín el 30 de marzo, fueron trasladadas a una entidad nueva, poco conocida, diría yo al menos no la conozco y mucha gente no sabe de qué entidad están hablando, y hoy están desapareciendo. Le preguntamos a David Mendieta, él es PhD en Derecho Constitucional sobre este tema, porque recuerden que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho viene de esta Constitución Política de 1991, que es garantista y que piensa mucho en, cuando digo Estado Social, en el ser humano, sobre todo en los más necesitados. Entonces le preguntábamos en Clicracia, recuerden que es el espacio periodístico que yo también dirijo todos los días de 6 a 9 de la mañana en el canal.co y en Ultrahit. Le preguntábamos, oiga, ¿usted qué nos puede decir respecto de esto? ¿De quién es esta responsabilidad en el caso de estas personas con discapacidad física y cognitiva severa? David Mendieta. Bueno, esta obligación realmente es para todos, es inclusive para la sociedad colombiana. Tiene la obligación de salir en defensa, de salir en proteger los derechos de personas en condiciones, digamos, de protección reforzada. Nuestra Constitución establece que no somos iguales, somos desiguales. Realmente el derecho a la igualdad es una desigualdad racional. Entonces, cuando existe un grupo poblacional con una situación de inferioridad, una situación de discapacidad, una situación. Entonces, lo que tiene que hacer la sociedad colombiana a través del Estado y a través de las diferentes instituciones es establecer una mayor protección, ¿sí? Es establecer un trato diferenciado que permita que estas personas puedan alcanzar, puedan lograr, puedan estar en condiciones de igualdad efectiva, de igualdad real. Yo creo que es muy importante entender ese trabalenguas, permítanme que lo diga de esa manera, del abogado David Mendieta, nos dice que somos iguales, pero no somos iguales. Es que claramente nosotros defendemos permanentemente el derecho fundamental a la igualdad, que está ahí en nuestra Constitución Política de Colombia. Pero ¿es usted igual en condiciones, en necesidades que una persona de estas? Una persona que, como dice Luis Bernardo Vélez, no tiene nada en su mente, está absolutamente abstraída de esta realidad, no sabe lo que hace ni lo que piensa, en fin, son personas distintas, como él dice, vulnerables entre los vulnerables, o sea, se merecen una atención y una protección especial constitucional, por eso es que él dice que dentro de los iguales no son iguales, a ellos el Estado les debe mucho más esfuerzo y es el que está exigiendo Luis Bernardo Vélez con la Secretaría de Inclusión Social de Medellín y con la Personería de Medellín, que parece que no estuvieran cumpliendo con el mandato constitucional. Corte para mensajes, ya regresamos. En Sabaneta, la seguridad y el orden son el ADN de nuestra gestión. Durante nuestro gobierno hemos destacado la importancia de mantener un entorno seguro y ordenado para todos. Trabajamos incansablemente para garantizar tu tranquilidad y bienestar. No te preocupes, en nuestra ciudad puedes confiar en que tu seguridad está en las mejores manos. Secretaría de Seguridad. 207 cámaras que sirven para monitorear constantemente distintos sectores de la ciudad. Implementamos la campaña Equidad de Género por la seguridad de las mujeres en el transporte público. Secretaría de Gobierno. Aumentamos en un 40% el presupuesto designado para la mesa de víctimas. Realizamos 2.207 acciones de operatividad con los gestores de espacio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
sigamos hablando de más respeto y defensa de los derechos humanos. Vámonos para las cárceles de Colombia. Cárceles, por ejemplo, ¿cuáles cárceles? Estaciones de paso, como las que hay en la ciudad de Medellín desde hace 11 años. Imagínense ustedes que son personas que no tienen ingreso a las cárceles como Bellavista, muchos de ellos son sindicados, o sea, no están condenados y están viviendo en condiciones absolutamente deplorables. Ahí tenemos imágenes de cárceles y tenemos imágenes de esos centros de paso que están en la fiscalía y están también en las estaciones de policía. Violación de derechos humanos al máximo. No hay respeto por el principio de dignidad humana en nuestras cárceles. Por eso fue que la Corte Suprema de Justicia citó a los alcaldes, al ministro de Justicia, a la Fiscalía y a la Policía para que se reunieran este día, lunes y 17 de junio, y, hombre, de una vez por todas, tomen una decisión en qué hacer pensando en los derechos humanos de los que hacen parte de las cárceles, o sea, la población carcelaria, que no obstante haber hecho algún daño a la sociedad, no se merecen que sean maltratados de esta manera. Le preguntamos a Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria, y nos dice qué piensa de este llamado que hace la Corte Suprema de Justicia a las autoridades. Desde el año 1993 está la Ley 65. Dentro de la Ley 65 está el artículo 17. Ese artículo 17, ¿qué dice? Que son los entes territoriales, o sea, las alcaldías y las gobernaciones los que deben de garantizar la salud, la vida, la dignidad, todo lo que tenga que ver con la manutención de los cuidados de la libertad, no lo han hecho. 11 años. Ley 65, que tiene que ver con el Código Carcelario y Penitenciario. Una ley que obliga a las alcaldías, por eso es que los alcaldes están hoy con la Corte Suprema de Justicia, que obliga a las alcaldías a que resuelvan el problema. Aquí, por ejemplo, en Medellín se está construyendo la cárcel metropolitana para sindicados. Algunos no la quieren, inclusive el mismo defensor de derechos humanos de la población carcelaria, Jorge Carmona, como tampoco, por ejemplo, el presidente del Consejo de Medellín, Andrés Tobón, que porque apenas es para 1.300 personas cuando aquí hay, lo dijo el alcalde Federico Gutiérrez esta mañana, aquí hay 1.889 y parece que quedó cortico porque dice que son más de 2.300 los sindicados. Sindicados son aquellos que no han sido condenados y que podrían ser inocentes porque no han sido juzgados ni vencidos en juicio y por tanto no han sido condenados. Por ahora, quedémonos con la cifra del alcalde, 1.889 y estos espacios están disponibles para 643. Miren ustedes el grado de hacinamiento con la consecuente violación de derechos humanos en todo sentido. En fin, Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria. Entonces, no han cumplido las alcaldías. ¿Qué hay que hacer entonces? El pasado 17 de mayo radiqué en Bogotá un oficio directamente al ministro de Justicia pidiendo una reunión, porque estamos hablando de 11 años de tortura en salas de paso en la ciudad de Medellín que se fueron replicando para todo el país. Y hoy le estamos diciendo al gobierno nacional que tenemos una propuesta, que por favor nos escuche. Estamos hablando de que aquí las personas perjudicadas no solamente han sido los cuidados de la libertad, sino también las familias, pero también nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional también llevan 11 años, disculpe, cargando una problemática que no es de ellos. Y hoy esto está grave, estamos hablando de tratos crueles, de degradantes, de hacinamiento carcelario, de una problemática que ha aquejado a la ciudad de Medellín y a todo el país en general, y esperemos que el ministro de Justicia, pero que también la Corte Constitucional atienda esta situación, porque en octubre del 2019 la Corte hizo varias ordenanzas a la Administración de Medellín que no se han cumplido, entre ellas fueron que construir la cárcel para sindicados en Medellín, les dieron 3 años, van 5, no la han cumplido, que trasladaran a todas las personas que habían en esa época a un solo sitio con dignidad, mientras que construían la cárcel tampoco lo han hecho. Y ahí han pasado muchas cosas en estos 5 años, gente que se ha enfermado, gente que ha muerto en las estaciones de policía, el hacinamiento es tortuoso. Imagínense ustedes, desde octubre del año 2019 la Corte Constitucional, que es la garante de que se cumple la Constitución Política de Colombia, nuestra Constitución que habla, vuelvo a decirlo, de un Estado social por el énfasis que le hace en el ser humano,
democrático de derecho les obligó constitucionalmente hablando, porque repito, esa es la salvaguarda de la Constitución, a los alcaldes, a las autoridades en general, el Ministerio de Justicia, al IMPEC, a todos. Señores, hay un estado muy grave con los presos del país, hay que hacer algo. Octubre de 2019, siguen pasando los años y no ocurre nada, como que si realmente el mandato de esta alta corte, de este alto tribunal, de la jurisdicción constitucional, no tuviera la suficiente fuerza. Esperemos que su homólogo de la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, con esta reunión que va a tener hoy con Ministerio de Justicia, con la Fiscalía, con la Policía y con los alcaldes, pues rinda frutos materiales, objetivos y ciertos por la dignidad, no solamente, como dice Jorge Carmona, de los presos, condenados incluso, sindicados por supuesto, sus familias y hasta la policía. Corte para mensajes. El viernes pasado, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de reforma pensional. Resulta que les llegó a los representantes la información de lo que habían decidido y lo que habían propuesto los senadores que aprobaron en su momento este proyecto de ley y que se suponía debía discutirse esas propuestas del Senado de la República. No se discutió. Por tanto, hubo inmediatamente reacción, especialmente de la oposición, los partidos de oposición y partidos independientes, porque de alguna manera nuestro sistema, que es de dos cámaras, estaba rompiendo. O sea, no hubo, digamos, una cierta continuidad o conciliación entre las dos cámaras, alta, Senado, baja, Cámara de Representantes. En fin, entonces se armó el bololoy, se dice que va a haber una demanda ante la Corte Constitucional para que se declare inconstitucional. Mientras tanto, dos sectores del pacto histórico se pronunciaron y, por ejemplo, vamos a ver ya mismo lo que dice el representante a la Cámara por pacto histórico, Alejandro Campo, refiriéndose a alguien que los estaba señalando de tramposos, a Katy Jubinao. Aquí está Alejandro Campo. Yo quiero pedirle con el mayor cariño a la doctora Jubinao, mayor respeto con nosotros. Usted no estudió para la reforma. Usted está repitiendo el libreto que le hicieron los fondos y la banca. Usted vino a hacer un mandado a la banca. Y si nosotros no le votamos el mandado, entonces somos malas personas. Nosotros somos mandaderos de la banca, doctora Jubinao. Y quien ha cambiado es usted. Cuando estaba en campaña hasta las EPS las criticaba y se pasaba dando palo. Cuando llegó al gobierno volvió aquí a hacer remandados a las EPS y a defenderlas. No, a nosotros nos falta estudiar. Lo que pasa es que no somos cínicos ni descarados. Nosotros venimos de frente a defender el pueblo colombiano, a defender los pobres, los negros, los campesinos y queremos un sistema. Y usted, le exijo respeto a mi bancada y a todos nosotros como lo he hecho con usted. Muchas gracias, presidente. Representante del pacto histórico que estuvo entre los 86 representantes a la Cámara que votaron positivo este proyecto de ley que ya va para sanción presidencial. Y ahora vamos a escuchar a Juan Espina, el vicepresidente segundo de la Cámara, quien estuvo entre los 36 que lo votaron negativo, quien aquí nos lo anuncia, como lo dije ahorita, una demanda de inexequibilidad de esta ley de reforma pensional. Juan Espinal. No se dio el debate profundo de cada uno de los artículos que había aprobado el Senado de la República. Por estas razones, la reforma pensional aprobada en la Cámara de Representantes fue viciada. Desde nuestro partido Centro Democrático vamos a presentar demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Hasta el último minuto
Vamos a defender los recursos de las pensiones de los colombianos. No vamos a permitir que el presidente Gustavo Petro, que el pacto histórico se apropie de 460 billones, que es el ahorro de más de 16 millones de colombianos, para que hagan politiquería en el año 2026. Le hacemos un llamado a la Corte Constitucional, a todos los colombianos, a los gremios, a la academia, para que también nos acompañen demandando la nefasta reforma pensional que fue aprobada en la Cámara de Representantes. Consultamos en Clicracia a Andrés Úsuga, abogado administrativista, a propósito de esto, de la demanda que está haciendo la oposición al gobierno de Gustavo Petro de esta aprobación en la Cámara de Representantes. ¿Por qué se habla de inexequibilidad? Andrés Úsuga. El Congreso de Colombia tiene un reglamento, que es una ley orgánica. Esta ley orgánica que dicta sus propias intenciones o que le dice a los congresistas, a los senadores y a los representantes a la Cámara cómo se hacen las leyes en Colombia, cómo se hacen las leyes ordinarias, cómo se hacen las leyes estatutarias, cómo se hacen las leyes orgánicas también, pero que esas son muy pocas. Entonces le dicen, usted debe cumplir con determinados requisitos. Entonces, ojo, no se está diciendo que la Cámara no pudiera tomar el texto completo del Senado y aprobarlo de la misma forma. Eso está permitido. Lo que no está permitido, y ya lo ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias, es sin hacer discusión de ese texto, sin que los representantes a la Cámara, en este caso, conozcan el texto completo, discutan el texto completo que se quiere aprobar en bloque, que fue lo que hicieron ahí el día viernes pasado. Entonces, si lo pudieran haber hecho, adoptarlo en bloque como venía del Senado, pero lo tendrían que haber conocido, lo tendrían que haber debatido, o al menos lo tuvieran que haber expuesto quienes hacían dicha propuesta, y no se hizo de esta forma. Dejemos la política a un lado. La periodista Vanessa Restrepo, ella fue periodista del periódico El Colombiano, logró una condena para el editor digital del periódico El Colombiano, quien abusó sexualmente de ella. Ya como lo fue condenado, hay que decir, no presuntamente abusó, sino que abusó, porque esa es la condena. Según los hechos ocurridos en mayo del año 2019, cuando tras el cierre de la actividad periodística se fueron de fiesta y luego resultaron cada uno yendo por su lado, y ella terminó yendo, según cuenta, a amanecer a la casa del editor periodístico digital, quien le ofreció, porque estaba muy tarde en la noche, ya no tenía cómo irse para su casa, que amaneciera allá, que tranquila, y allá supuestamente abusó de ella. Ella entonces inmediatamente pues requirió a la justicia para que se le reconociera su derecho por haber sido vulnerada en su dignidad y por haber sido abusada sexualmente. Les contamos que el periódico El Colombiano desestimó las denuncias de su periodista Vanessa Restrepo, de alguna manera revictimizándola, según dice ella, y defendiendo a su editor digital. Pero hoy finalmente la noticia es que se le reconoce el derecho a Vanessa Restrepo y la justicia dice, sí señores, este editor periodístico debe pagar lo que hizo. Él se llama Juan Esteban Vázquez. Bueno, rápidamente, el gobernador de Antioquia, se lo mostramos la semana pasada, dijo, hay que hacer algo con la Universidad de Antioquia, que tiene problemas financieros. Cuando entregó 11.000 millones de pesos para ayudar a solventar los problemas de junio y julio, los financieros, dijo, tiene que haber, esto que nos va a decir aquí, austeridad en la Universidad de Antioquia. De esta manera podrán cumplir con sus compromisos de nómina. Serán 11.000 millones de pesos correspondientes a los aportes que hace el departamento para los meses de junio y julio, que se girarán desde mañana mismo. Invitamos, eso sí, a las directivas universitarias para que emprendan un compromiso real de austeridad, que se vea representada, por ejemplo, en reducción de contratos de hora cátedra, viajes, viáticos y burocracia excesiva. Hay que dar ejemplo y ser coherentes con la situación financiera tan crítica de la universidad.
cada peso importa. Si se liberara hasta el 50% de los contratos de hora cátedra, la universidad podría ahorrarse cerca de 60.000 millones de pesos por año. Los profesores de la Universidad de Antioquia, aún los de doctorado con mayor razón, los que tienen maestría, deben dar clase. Deberían destinar hasta el 30% de su tiempo a dar clases. Los dejo con la respuesta del rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Boleda. Se compromete con ahorro y austeridad. Muchas gracias. Aquí está el rector. Nosotros estamos haciendo una propuesta que ya presentamos en una comisión previa al Consejo Superior, que es este martes, de reducción de ese gasto que no puede afectar la misionalidad de la institución. Entonces, por eso decidimos arrancar por la casa, y por la casa es que estamos entonces en una comisión de austeridad. Aquí había comisión de austeridad de tiempo atrás, pero no se reunía ni establecía directrices claras en el asunto. Así es que en esa tarea estamos para el tema de disminución de viáticos, de gastos de desplazamiento, en ese proceso de regionalización que usted muy bien conoce, Roger. Pues hay unos gastos necesarios en virtud de que los profesores, con los niveles de formación para mantener esa reputación y esa enorme, digamos, calidad académica de nuestros programas, mientras construimos esa comunidad que apenas llevamos 28 años en esa tarea, esa comunidad académica en los territorios que permita vincularlos a la universidad, que cumplan con las exigencias, pues hay que llevarlos, traerlos, alojarlos, y eso sin duda suma recursos importantes. En esa tarea estamos, ya tenemos 57 profesores que son del territorio, que están en el territorio, esos profesores. Pero este es un proceso lento, vamos bien, pero es necesario disminuir gastos, sin lugar a dudas.